16º domingo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, os ruego no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, ellas son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de cual deriva toda paternidad en los cielos y en la tierra, para que según las riquezas de su gloria os dé firmeza en la virtud por su Espíritu, en el hombre interior, para que Cristo more por la fe en vuestros corazones, estando arraigados y cimentados en la caridad, para que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la largura y la altura y profundidad de este misterio. Conocer también la caridad de Cristo, que excede todo entendimiento, y así seráis llenos de toda la plenitud de Dios, al que es poderoso para que hacer todas las cosas más cumplidamente de lo que pedimos o entendemos, según la virtud que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Jesucristo, y en todas las generaciones de los siglos de los siglos. Amén. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al entrar Jesús un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, lo estaban acechando, y he aquí que un hombre hidrópico se puso delante de él, y Jesús, dirigiendo su palabra a los doctores de la ley y a los fariseos, les dijo: es lícito curar en sábado. Mas ellos callaron. Entonces, tomando Jesús a aquel hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. Dirigiéndose después a ellos, les dijo: ¿quién de vosotros hay que viendo su asno o su buey caído en un pozo, no lo saque luego aún en día de sábado? Y a esto no le podían replicar, observando también cómo los convidados escogían los primeros asientos en la mesa. Les propuso una parábola, diciéndoles: cuando seas convidado a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que haya allí otro convidado de más distinción que tú, y venga aquel que os convidó a entre ambos, y dirigiéndose a ti te diga: deja a este el sitio, y entonces tengas que ocupar el último lugar con vergüenza tuya. Pues cuando seas convidado a bodas, ve y siéntate en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces serás honrado delante de los demás comensales, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, en este día es domingo 16 después de Pentecostés, pero es también la fiesta hoy de la Natividad de la Santísima Virgen. Entonces, en este Evangelio nuestro Señor nos recomienda la modestia, porque la modestia en nuestros actos, para que que hay ocasiones de que nos queramos vanagloriar, pues no ser pretenciosos, porque eso es ocasión a veces de humillaciones. Entonces no hay que pretender más de lo que tenemos, de lo que somos, y de ahí nuestro Señor dice que sacaremos gloria, porque Dios nos exaltará por esa humildad, y eso no solo sucede a nivel espiritual, también a veces en la vida humana hay personas que son pretenciosas o que quieren darse aires de no sé qué, sentirse consideradas, y entonces a veces tienen situaciones en las cuales los humillan porque han pretendido más de lo que debían. Y por eso nuestro Señor nos recomienda la modestia, la discreción. Y Él mismo nos dio el ejemplo, porque Él, siendo
siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, en su vida nunca anduvo vanagloriándose de eso. Él siempre usó de discreción, y pero él sí tenía derecho a toda gloria, a todo honor, porque era Dios y es Dios, y así. Pero no es el caso nuestro. Entonces, nuestro caso, que somos criaturas, que somos hombres, que somos pecadores, entonces debemos usar de humildad, debemos usar de una cierta modestia en nuestra vida. Entonces, hoy está muy de moda la arrogancia, la soberbia. Pero nosotros debemos imitar a nuestro Señor, y ese ejemplo pues también nos lo dio en la Virgen María, porque la Virgen María, que hoy celebramos su natividad, el día que ella nació, también nació de una manera discreta, como nuestro Señor. Muy pocos se enteraron de que había nacido la Madre de Dios, la que iba a ser la Madre de Dios. Muy pocos se enteraron también que Jesucristo, cuando Él nació, fueron muy pocos los que fueron a verlo. Y eso no quita nada al valor de ese nacimiento. Al contrario, él era un hecho muy importante para la humanidad, para todos los hombres, para nosotros. Aunque en ese momento casi nadie lo tomó en consideración. Entonces, nosotros no debemos pensar que las cosas importantes son las que todo el mundo acepta, o las que todo el mundo, cuando hay mucha gente que va aquí o que va allá, o que la gente en general piensa esto, piensa aquello, no es una prueba de que eso sea forzosamente importante. Entonces debemos ver sobre todo con respecto a Dios las cosas, porque ¿qué es lo que es más importante? Pues es Dios mismo y todo aquello que tiene relación con Dios, y en la medida que está relacionado con Dios, pues es más importante, ¿verdad? Entonces, ¿quién eran los santos más importantes? Pues los que estuvieron más cercanos a Jesucristo, como la Virgen María, o los apóstoles, o los santos que vivieron en tiempo de nuestro Señor. Eran más santos porque estaban más cercanos a Jesucristo y lo imitaron de una manera mejor, y recibieron también gracias especiales y el ejemplo de nuestro Señor. Entonces debemos ver en nuestra vida cuál es nuestra relación con Cristo, si es una relación que está bien, o digamos primero si existe esta relación. Y para estar en relación con Dios debemos vivir en estado de gracia. Entonces ya somos personas importantes, se puede decir, cuando estamos en estado de gracia, porque somos hijos de Dios. Y esa relación con Dios puede crecer, puede ampliarse en la medida que como estamos relacionados con Cristo. Puede ser por el grado de gracia, por el grado de vida espiritual. También puede ser si imitamos las virtudes de Jesucristo, si vivimos según su voluntad. Y entonces eso nos hace mejores, nos hace más dignos, porque somos verdaderos hijos de Dios, o hijos de Dios a un título más intenso, más perfecto. Y precisamente los que están más cercanos a Jesucristo son más dignos de respeto, y son personas más importantes, como los santos, las personas que eran cercanas que son cercanas a Jesucristo por su vida espiritual, y así todas las cosas de la tierra, todas las cosas del mundo se juzgan, su valor se juzga con relación a Dios. Y en este tiempo después de la venida de Jesucristo, toda relación con Dios pasa siempre por Jesucristo. No hay otra vía, no hay otra posibilidad. Entonces nuestra relación con Dios
es en la medida de nuestra relación con Jesucristo. Por Jesucristo vamos al Padre y al Espíritu Santo. Entonces es nuestra dignidad está en qué manera estamos unidos a Jesucristo, y eso debería ser nuestra preocupación. Aunque las demás cosas de la vida son importantes, puede ser importante comer, vivir, trabajar, también el dinero a veces cuenta, ¿verdad? En nuestra vida es necesario, pero no es lo más importante. Así que no debemos darle a eso una importancia exagerada y ver siempre de qué manera estamos en unión con Jesucristo, y si estamos en unión verdadera. Y esa debería ser nuestra preocupación. Esa fue la preocupación constante de los santos, de todas las personas que nos precedieron en la vida cristiana y que eran buenos católicos, pues siempre estaban atentos a vivir en estado de gracia, a rezar, a ir a misa, y eso los santificó, y eso los salvó, eso los llevó al cielo. Y la medida de la felicidad en el cielo es la medida de nuestra relación con Cristo, pero esa relación con Cristo es siempre por la gracia. O sea, yo no puedo decir que estoy en buenas relaciones con Cristo si no tengo la gracia. Y si yo quiero decir que tengo una relación mejor con Cristo si no tengo más gracia, y si no crezco en la gracia, pues no es posible. Así que esa relación con Cristo se hace por la gracia, por la vida cristiana, por la imitación de las virtudes de Jesucristo, los ejemplos que Jesucristo nos dejó, el amor que nos dejó, sobre todo el ejemplo del amor que nos dejó. Todo eso hay que imitarlo, y estamos atesorando tesoros para la otra vida. Entonces esta vida ciertamente tiene sus necesidades, sus trabajos, pero aunque tenemos que vivir y comer todos los días, no quiere decir que sea más importante nuestro cuerpo que nuestra alma. Entonces, a pesar de todo lo que tenemos que hacer o vivir, nunca nos olvidemos de que primero está nuestra alma, y así por eso debemos santificar todas las cosas, no solo cuando rezamos o cuando hacemos un acto específicamente de piedad o de cristiano, sino todas las acciones de la vida debemos santificarlas, porque se deben hacer en una manera orientadas a Dios. Entonces, cuando vamos a comer, pues hacemos primero la oración, ¿verdad? Si no, somos como los animales, ¿verdad? Que no rezan, y no se ve la diferencia. Entonces los animales comen cuando tienen hambre y duermen cuando tienen sueño, pero no santifican sus acciones porque son animales. Pero en las personas no se puede concebir que se acuesten sin rezar, o que coman sin dar gracias a Dios, ¿verdad? Entonces se cuenta que en la vida de Santo Domingo Sabio era un niño que fue un santo, y un día sus papás invitaron a unas personas a su casa, y estas personas lo primero que hicieron es sentarse y empezar a comer, y el niño se ofendió y dijo: yo no quiero comer estas personas que viven como animales, se ponen a comer y no dan gracias a Dios. Y tenía toda la razón. O sea, hay personas que son como animales, que nunca dan gracias a Dios de lo que hacen, y no van a acostarse sin rezar, se levantan sin decir nada, y viven sin nunca pensar en Dios, ¿verdad? Durante el día, aunque haya alguna actividad, siempre hay que hacerlo todo por amor de Dios. Aún sí, no quiere decir que aunque no podamos rezar, ¿verdad?, todo el tiempo, pero podemos vivir en presencia de Dios y hacer todo por su servicio, por su amor. Entonces, de esa manera se santifican todas las acciones, hasta el sueño se santifica, y crecemos en la gracia y en el amor de Dios en todas las acciones.
Y eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que es normal, es lo que debemos hacer, ¿verdad? Si no, como este niño que decía, yo con esa gente no quiero tener que ver, que viven como animales y que no rezan. Entonces, esa es el fervor que debemos tener todos los días, mejorarnos, crecer en la gracia. Es el trabajo de un cristiano, de la vida cristiana, es cada día crecer en la vida de la gracia, crecer en el amor de Dios y crecer en méritos por la práctica de las virtudes, todas las virtudes. Hay que practicarlas. Y eso es la medida de la recompensa, ¿verdad?, que nos espera en el cielo. Entonces, si no hacemos esfuerzo en esta vida, si es que nos salvamos, aun si nos salváramos, de todos modos habríamos limitado mucho nuestra felicidad en el cielo, si no estamos atentos a vivir siempre para servicio de Dios. Aunque estemos lavando los platos, aunque estemos haciendo cosas puramente físicas, materiales, aún ahí debemos hacerlo por amor a Dios, como lo hacía San José. Y eso no es fácil, ¿verdad? Porque en esta vida estamos en una condición de que las cosas que hacemos nos exigen esfuerzos, nos exigen dificultades, y entonces son meritorias. En el cielo ya nuestras acciones no habrá cruz, no habrá sufrimiento, no habrá todo será fácil y más natural, porque ya tendremos la visión de Dios. Pero en esta tierra no tenemos la visión de Dios, vivimos de la fe, y la fe es de cosas que no se ven. Entonces, de todos modos, si creemos y a pesar de que no vemos a Dios y que no tenemos siempre alguna satisfacción en hacer nuestro deber, de todos modos eso tiene mucho mérito y hace crecer nuestra alma. Es la gracia y en las recompensas que Dios quiere darnos. Entonces aquí estamos en esta vida para trabajar, ¿verdad? Somos los empleados, los obreros de Dios, y estamos aquí para trabajar en esta vida. Es para ganar el cielo y para ganar un cielo mejor. Para eso estamos aquí. Lo demás pues es secundario, aunque sea también necesario, pero que sea necesario no quiere decir que sea más importante que lo que es nuestra salvación. Entonces hay personas que creen que en esta vida estamos aquí para divertirnos, para pasarla bien, y no, ¿verdad? No es el principal fin. Entonces, cuando esa mediocridad en la vida cristiana hace que mucha gente o no se salve, o a veces se salva pero con dificultad, a veces se salvan y van a pasar buen tiempo al purgatorio y ganan un cielo que no sería el que Dios les tenía destinado, no era el cielo que Dios les quería dar, ¿verdad? Porque Dios a cada uno de nosotros nos dio talentos diferentes, y unos están destinados a una gloria mejor que otros, pero todos están destinados a ser felices plenamente. Pero aquellos que no han sido fieles a todas las gracias de Dios, pues no van a aprovechar, no van a tener esa plenitud que Dios quería darles, ¿verdad? Entonces tal vez hay personas que Dios quería hacerlas muy felices en el cielo y no van a tener toda esa felicidad porque fueron negligentes en esta vida, fueron olvidadizos, fueron flojos, fueron negligentes, o que no tuvieron suficiente fe en la verdad de que todo está destinado a servicio de Dios y a la salvación de nuestra alma, todas las cosas, ¿verdad? Todo lo que podamos pensar y hacer debe estar en ese orden, el orden de la salvación, de la santificación, que es lo mismo. Entonces, si perdieron esa oportunidad, pues ya es para siempre.
¿verdad? Es para toda la eternidad. Así por eso que esta vida tiene dos aspectos, uno muy importante y uno que no es importante para nada. Es decir, que las cosas de esta vida se van a acabar, entonces no son importantes, ¿verdad? Aquellos que piensan son el dinero, en las riquezas, eso se va a acabar, o sea, entonces no es importante, aunque sea cosas que hay que hacer, que son necesarias, ¿verdad? Como la comida todos los días, son necesarias, pero no son muy importantes respecto a la eternidad. Y hay cosas que en esta vida que son muy importantes. ¿Por qué? Porque son, si las hacemos como debe ser, vamos a tener una recompensa por toda la eternidad. Y lo que somos en esta vida es lo que seremos en toda la eternidad. Así que esta vida, aunque sea corta, es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que seremos aquí en esta vida según la virtud, según la gracia, no según otros criterios humanos, ¿verdad? La gente juzga por el dinero, unos juzgan por los talentos físicos, otros juzgan por la importancia que tiene la gente en la sociedad. No, eso no es lo que seremos en la eternidad. Lo que seremos en la eternidad es cómo habremos practicado en esta vida las virtudes cristianas, cómo habremos imitado a Jesucristo, y eso es lo que seremos en la eternidad. Entonces lo que seremos en esta vida según la vida cristiana, según las virtudes cristianas, según la gracia, es lo que seremos por toda la eternidad. Entonces, si una persona en esta vida, aunque no fuera importante según el mundo, aunque no fuera rica, pero si practicó sus virtudes cristianas, sus obligaciones, la voluntad de Dios, etcétera, en la medida que los practicó, en la medida que vivió esa vida cristiana, esa es la medida de su eternidad, de la felicidad de su eternidad. Por eso, en ese sentido, lo que somos en esta vida es lo que seremos en la eternidad. Y esta vida es muy importante, importantísima para nosotros. ¿Qué pensar de todas esas personas que viven siempre en la negligencia, en el olvido de su vida cristiana, y ni se les ocurre de pensar en rezar o en amar a Dios o en hacer méritos, hacer actos de virtudes, de las diferentes virtudes, practicarlas, porque esa práctica es la que merece recompensa. Hay unos que practican la paciencia, otros practican la humildad, otros practican la generosidad, otros practican la fe, la esperanza, la caridad, y en la medida que practiquemos esas virtudes tendremos una recompensa. Esa es la medida de nuestra recompensa y la forma de nuestra eternidad. Así será, ¿verdad? Así como hemos practicado en esta vida la virtud, como hemos sido buenos, de la manera que hemos sido buenos aquí en esta vida, es de la manera que seremos importantes en el cielo, incluso delante de los demás. Son las personas más virtuosas y más generosas en esta vida que son en el cielo las más importantes, las personas que tendrán los primeros puestos. ¿Verdad? Todos serán plenamente felices, pero en el cielo habrá personas que tengan más recompensa que otros. Depende de su generosidad y del amor que tuvieron a Dios en esta vida. Así que, ¿qué pensamos? Que esta vida, hay gente que no sabe qué hacer de su vida, que están ociosos, que no saben qué hacer y no se les ocurre. Entonces, en lugar de aprovechar esta vida para hacer méritos, para hacer buenas obras, para practicar las virtudes, para amar a Dios, esa será la forma que tenga su cielo. Tú practicaste más, hay santos que se distinguieron en ciertas virtudes, ¿verdad? Más que otros, ¿verdad? Entonces, ese tipo de gloria va a corresponder a esa virtud que él practicó más, ¿verdad? Santo Tomás dice que la gloria de los santos no es igual, y que tienen tendrán una gloria diferente, un esplendor diferente cada persona. Pero y ese esplendor será así para toda la eternidad.
Pero ¿de qué depende ese esplendor y la intensidad de esa gloria, de esa felicidad? Depende de la intensidad de los buenos actos hechos hoy, ahora, en esta vida. No hay que hacerse ilusiones. Por eso esta vida, en ese sentido, es importantísima. En esta vida se decide toda una eternidad. Esta vida es muy importante en el sentido de que podemos hacer méritos y para salvarnos, pero en el sentido de que esta vida se va a acabar, de que esta vida, pues, hay cosas que nos gustan, pero un día ya no las vamos a tener, se van a acabar. Hay cosas, tenemos una casa, tenemos propiedades, hay gente que tiene su coche, un bonito coche, pero ese coche se va a quedar aquí cuando ellos mueran. Su casa también, no se la van a llevar. Entonces todo eso no es importante. Es importante durante esta vida, sí, para el uso de nuestras necesidades, puede serlo, pero no es importante con una importancia eterna, una importancia para siempre, porque es por algunos años, por algún tiempo, que nos sirven esas cosas, ¿verdad? Que nos sirven las cosas que Dios nos da, algunas felicidades aquí en la tierra, pero eso se va a acabar. Y en la eternidad, pues ya no va a haber eso, ya no va a existir, y vamos a vivir en otro lado, en otra situación. Entonces, no debemos afeccionarnos a las cosas de esta vida, y debemos usarlas porque en la medida que son necesarias, a veces no, cosas que no son necesarias, pero en la medida que son necesarias podemos usar sin afeccionarnos a ellas, sin estar siempre pensando solo en eso, y porque esas cosas las vamos a dejar aquí, ¿verdad? Hasta nuestro cuerpo se va a quedar aquí, se va a hacer polvito, se va a hacer ceniza, y que vamos a llevar al cielo. Nada más el grado de gracia, el grado de caridad y el grado de virtudes es el tesoro que va a hacer relucir nuestra gloria en la eternidad, para siempre, sin fin. Y esta vida nos crea la ilusión, mucha gente tiene la ilusión, pero es una ilusión, es solo una ilusión, de que esta vida va a durar mucho tiempo, que esta vida no se acaba, que esta vida, ¿verdad? A veces tiene uno esa, pero no, esta vida, ya saliendo de esta vida, vamos a ver esta vida como un instante, como un momentito, comparado con la eternidad, pues no es nada, sí, pero sí es importante ese momentito, porque va a decidir cómo va a ser toda nuestra eternidad en el cielo, qué lugar vamos a tener en el cielo, de qué manera va a ser nuestra gloria, porque hay diferentes tipos de gloria, sí, la gloria esencial es ver a Dios, poseer a Dios, pero los que ven mejor a Dios y poseen mejor a Dios son los que practicaron en esta vida las virtudes teologales, porque teologales quiere decir de Dios. Entonces, fe, esperanza y caridad. Entonces, en nuestra fe, ¿qué tipo de fe tenemos? ¿Es una fe mediocre? ¿Es una fe superficial? ¿Es una fe mal comprendida, mal practicada? Porque no leemos, porque no conocemos nuestra religión. Hay que tratar de leer libros que hablen qué son las virtudes, cómo se practica. No basta decir, es que yo soy bueno, pero para ser bueno hay que hacer ciertos actos. Si yo no sé cómo se hacen esos actos, no voy a ser bueno, no voy a llegar a una bondad particular, sino una bondad muy mediocre, muy superficial. Y eso es el problema de los católicos mediocres, de los católicos liberales, que se conforman de una apariencia exterior en la vida cristiana, una situación social, y creen que es suficiente, y no hacen méritos para el cielo, están constantemente haciendo pecados, y no quieren llevar un peso
porque la virtud es un peso, la práctica de las virtudes es un peso, es difícil, es pesado, es duro, es difícil, es a veces doloroso. No, quieren una vida de confort, una vida sin esfuerzo y un cielo sin méritos, pero no, el cielo no se merece. Entonces, también hay el aspecto de que hoy el mundo anda mal, que hoy el mundo está mal, que el mundo está en crisis. Hay crisis de todo tipo, no solo hay crisis política, hay crisis económica, hay crisis de todo, y sobre todo hay una crisis de la iglesia. Entonces, como nunca se vio. Entonces hemos oído en estos días que el Papa ya hizo de la era cristiana, que antes cuando se contaban los años, se contaba en la historia, siempre decía pues el año tanto de la era después de Jesucristo, y es la era cristiana, estamos en la era cristiana. Por eso estamos en el año 2024. 2024, ¿por qué 2024 y no otro número? Pues es que hace 2024 años nació Jesucristo, nada más ni menos. Entonces es todo con relación a Jesucristo, y Jesucristo es el centro de la historia, y eso molesta, claro, a los enemigos de Dios, y molesta también a los católicos liberales que no quieren ser tan extremistas y decir, no, es que todo hay que juzgarlo con relación a Jesucristo. No hay que ser tan exigentes. Entonces les molesta a ciertos católicos liberales que se mida así todo con relación a Jesucristo, y hacer que Jesucristo sea el centro de la historia, porque antes de Jesucristo también se dice tantos años antes de Jesucristo. Así se mide los hechos que han pasado en la historia, y ya pues eso ya no lo quieren decir. Y el Papa mismo es el que dijo en estos días que no, es la época común. Entonces decimos el año 2024, no van a decir después de Jesucristo, sino van a decir 2024 de la época común. Ya no se hace la referencia a Jesucristo, no se quiere hacer, el Papa no la quiere hacer. Después anda diciendo también que anda hablando del pecado contra aquellos que no quieren promover la inmigración salvaje. La inmigración salvaje es de traer gente que no es de un país, llevarla a otro país en masa, sin ningún control, sin ninguna regla, y eso es agresivo contra un país, es como una invasión. Por eso en otros tiempos, cuando se hacía una invasión, era un motivo de hacer una guerra. Una invasión era motivo de hacer una guerra. Entonces, hoy ya no quieren eso. Entonces, esa inmigración salvaje es algo malo. Siempre hubo una pequeña inmigración en toda la historia, en todos los pueblos, pequeñas personas que iban a vivir a otro país o que se iban y se quedaban ahí, pero era una inmigración muy tolerable, porque eran pocas personas y no era una cosa que viniera a perturbar el orden de ese país o de esa nación, y en ese caso no era algo malo, no era forzosamente algo malo, pero hoy sí. Entonces llevan miles de personas, por ejemplo, a Europa, la que fue la Europa cristiana, que ahora es la Europa pagana, y los países que eran tradicionalmente cristianos, pues ahora son países paganos, que viven, que a veces hay gente que se dice que es católica, pero si uno escarba un poquito no queda nada de catolicismo en su vida. Entonces esos países, los enemigos de Dios, quieren destruirlos todavía y borrar todo resto de cristianismo. Entonces están trayendo gente que no es católica, y impiden que gente que es católica vaya a esos países. Por ejemplo, como países como Francia o España no quieren que vaya inmigración católica, siempre nomás les llevan inmigración musulmana.
¿Por qué? Pues para destruirlos. Entonces esos países que fueron cristianos, que tuvieron familias cristianas, que tuvieron en otros tiempos familias numerosas, con muchos niños, ahora ya no tienen niños, entonces quieren reemplazar la población cristiana o de origen cristiano por una población completamente anticristiana, porque los musulmanes son anticristianos. Entonces están destruyendo sus países porque se han alejado de Dios, y Dios los castiga así. Dios los castiga porque no practican su vida cristiana y van a sufrir mucho porque no han querido volver a sus raíces cristianas, católicas. Y entonces el Papa ya dice que no aceptar esa inmigración es un pecado mortal. O sea, él está deliberadamente colaborando con los enemigos de Dios, con los mundialistas. También habla del pecado ecológico, así, porque esa falsa crisis ecológica y esa crisis ambiental, que todo es falsedad, que es con motivaciones políticas de los enemigos de Dios, de los mundialistas, pues el Papa está completamente metido en ese juego de esa gente. Este Papa es un Papa mundialista, es un Papa que está cada día denigrando a la Iglesia, la está desprestigiando, la está haciendo que sea objeto de burla, de mofa por sus actitudes. Está debilitando la fe de los cristianos. Este hombre es un precursor del anticristo y es una calamidad. Entonces, en esta situación, los católicos no solo deben conformarse por llevar una vida cristiana normal, como en otros tiempos, cuando la sociedad era católica, más o menos, y en esta época, los católicos estamos obligados a una mayor generosidad, a una mayor militancia, o sea, porque nuestra religión es agredida. Los países cristianos son agredidos, que están siendo destruidos por los enemigos de Dios, que están inventando 1000 cosas para destruir las naciones y también para destruir la Iglesia. Entonces, en esta situación, si estamos en una casa se está quemando, pues nosotros lo primero que hacemos es ocuparnos de eso, ¿verdad? De que no se queme. O incluso los amigos, los vecinos también vienen a ayudar para que no se queme, porque es una cuestión de urgencia. Entonces, en esta situación de urgencia que vive la Iglesia, que vive la sociedad, la mediocridad ya no está permitida. La mediocridad es un pecado más grande, más grave, de aquellos católicos que no quieren hacer nada, que se cruzan de brazos y que nada más y se quejan y dicen, ay, a ver si Dios hace algo, ¿no? Cuando lo que Dios nos pide es que recemos para que Dios pueda hacer algo. Dios no quiere ayudarnos si no se lo pedimos. Entonces, en este caso, en esta situación, no tenemos el derecho a la mediocridad. Y cuando hay cosas que pasan muy graves, pues debemos esforzarnos a ser mejores, a rezar más, a mejorar nuestra vida cristiana para contrarrestar ese ataque del cual somos víctimas, o ese ataque que la sociedad es víctima. Entonces, cuando hay grandes crisis, entonces se vuelve necesario que los miembros de la sociedad sean soldados, sean guerreros, sean más atentos y que luchen por salvar su país, salvar su sociedad y salvar la Iglesia. En nuestro caso, salvar la Iglesia, tenemos la obligación. Y yo entonces no entiendo cómo puede ser que haya católicos que, viendo todo lo que está pasando, no se les ocurre tomar un rosario, no se les ocurre convertirse y decir, Dios mío, vamos a hacer algo para que Dios nos perdone, nos ayude. No se les ocurre y no quieren hacer esfuerzos.
Entonces es un pecado mayor, porque no tenemos derecho a la indiferencia. Si alguien está agrediendo a mi familia, está agrediendo a un padre de familia que vea que agreden a sus hijos y se queda cruzado de brazos, entonces ¿eso es pecado? Claro que sí, es un pecado de omisión. Es que yo no hice nada malo, pero debiste hacer algo que debías hacer y no lo hiciste, y era una obligación mayor. Entonces eso es un pecado de omisión. Es el gran pecado de los católicos liberales, que se quedan cruzados de brazos y que no quieren afrontar la situación. Entonces esos católicos tradicionalistas, que según ellos son tradicionalistas y que están ahí, dicen, no, es que nosotros estamos contra lo que es la crisis de la Iglesia, nosotros estamos contra el modernismo, estamos contra el Vaticano II. Pero basta que tú digas que estás contra algo, es suficiente con que tú lo pienses, con que tú es criminal que te quedes cruzado de brazos. ¿Acaso haces sacrificios como la Virgen lo pidió en Fátima? ¿Qué pidió la Virgen? Para que Dios no castigue al mundo, para que no vengan castigos mayores. Y entre esos castigos está la crisis de la Iglesia. Es el castigo por la cantidad de pecados de los malos cristianos. Es un castigo que la Iglesia esté en crisis, porque todos estamos en peligro, todos estamos en peligro de condenación. Entonces, ¿qué nos pidió la Virgen? De parte de Dios, porque la Virgen en Fátima vino de parte de Dios, pues que digamos el rosario, que hagamos sacrificios, conversión, sacrificio, expiación. Es lo que debemos hacer. Si ni siquiera eso, ya hay católicos que no quieren tomar parte en la vida, en la política, pero también la política es una obligación, ¿verdad? La situación del mundo, los católicos deberían implicarse no solo en la vida personal, sino en la vida social, en la vida política, para arreglar la situación de nuestros países cristianos. Es una obligación. Es cierto que hoy no hay muchas oportunidades, pero de alguna manera hay que interesarse en eso, a ver qué se pudiera hacer. Hay quienes ni se les ocurre, ni tienen ni la imaginación de pensar en qué se pudiera hacer. Eso sí, para quejarse, pueden pasar ahí 2 horas quejándose de las desgracias de la humanidad, pero no pueden decir el rosario en 25 minutos. Eso les pesa más que la cruz de Jesucristo, no sé, como si fuera tan difícil. Rezar no es difícil, es más difícil trabajar todos los días. Personas que trabajan 8 o 10 horas, más difícil porque es trabajo. Mientras que rezar es hablar, es como platicar con Dios, no es difícil. Cuando yo platico con mis amigos o con las personas que yo estimo, puedo pasar ahí 1 hora, 2 horas o más, y eso no me cansa. Pero decir el rosario es hablar con Dios. Entonces el demonio me hace creer que eso es pesado, que eso es difícil, que es insoportable, que no tengo tiempo, que no sé qué, hay cosas más importantes, y es un engaño diabólico. Ver la oración como algo pesado es un engaño diabólico, ¿no? La oración no es pesada, es muy fácil. Simplemente hablar, y eso no pesa, no duele. Entonces, no es un trabajo agobiante, ¿no? De rezar, no lo es. Entonces el demonio nos hace creer que es algo muy difícil, que no, voy a tener que decir el rosario como si fuera. Es un engaño diabólico, no es cierto, no es verdad, es fácil decir el rosario. La Virgen nos pidió eso para que Dios en su misericordia atenuara los castigos que están por venir o que ya están presentes, como el castigo de la crisis de la Iglesia. Es un gran castigo, el peor de los castigos, porque las almas se condenan, y es el peor de los castigos. Entonces eso ya está pasando, está hoy. Entonces debemos rezar más, debemos expiar, hacer algún sacrificio, muchos sacrificios, tener oración, pedir
pedir todos los días por los pecadores. Entonces, ¿cómo puede ser posible que hay católicos que son conscientes de lo que está pasando y que se quejan todo el día, son hasta pesado oírlos, se quejan todo el día de lo que pasa en el mundo, pero que no quieren hacer ningún esfuerzo, no quieren tocar un rosario, no lo quieren tocar, como que si eso, entonces eso es pecado, esa manera de vivir. Y también la Virgen nos pidió conversión, es decir, corrígete de tus problemas. ¿Qué es eso, conversión? Conversión para los que no son católicos. No, conversión para los que ya son católicos. Pero, ¿qué tienes que convertirte de qué? Pues de tus malas costumbres, de tus malas maneras, de tus vicios, de tus defectos, y ser mejor todos los días. Eso es conversión también, convertirse del mal, volverse bueno, volverse mejor, y dejar nuestros defectos, nuestras anomalías, y ser mejores. ¿Cómo es posible que aquellos que ven lo que está pasando en el mundo, en la iglesia, ven y no ven la urgencia de hacer algo, y siguen con sus envidias, o que siguen con sus ambiciones? Hay unos que son ambiciosos, yo he visto eso, quieren poder, hay fieles que quieren dirigir al sacerdote, quieren mandarlo, que es esa ambición de poder. El sacerdote tiene su lugar porque Dios lo decidió así, y el sacerdote está ahí para dirigir, no está para obedecer a los fieles, a los tontos que no saben ni qué. Entonces, la ambición de poder, incluso en personas buenas que están trabajando para Dios, a veces que unos quieren descollar más que los demás, y sacrifican a veces las buenas causas por su pequeña ambición, porque ellos quieren la precedencia, ¿no? Jesucristo nos dice que no, en el Evangelio de hoy: ¿quieres ser mayor? Pues humíllate. Entonces, la ambición de poder, a veces en el mismo clero, es una vergüenza, ¿no? Que sacerdotes que se dicen tradicionales tienen siempre ese deseo de mandar a los otros, de dirigir a los demás, aun cuando no todos tienen vocación para ser jefes o para dirigir a los demás. No todos tienen esa vocación. Los pecados, ¿verdad? Pecados bajos, pecados mezquinos, pecados de cosas muy bajas, no es posible que alguien que tenga ideales tan altos y que vea tantas cosas y tantas cosas buenas y tantas cosas, comprenda dónde están las cosas, dónde está el mal, que todavía se arrastren con pecados vergonzosos o pecados bajos, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Es inexcusable una persona que está llamada a una mayor perfección, a una mayor santidad. ¿Por qué? Porque comprende lo que está pasando en el mundo, y que comprende las cosas de Dios, y que comprende cuál es la solución, y sin embargo sigue arrastrándose con defectos mezquinos. Es mayor pecado. Esa mediocridad de esos católicos es la que nos ha hundido a todos, es la que ha hundido a la Iglesia, esa mediocridad de los católicos liberales, que quieren ser católicos, tener su nombre de católicos, pero en su vida son unos mundanos que quieren conciliar la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios, con la sabiduría de la Iglesia. No es posible, son cosas opuestas. El bienestar personal, el egoísmo. Es que yo no puedo hacer esto porque me molesta un poquito en esto, en mis cositas, y acá ese pequeño egoísmo mezquino que hace que muchos dicen: no, es que yo no puedo ayudar, yo no puedo colaborar, yo no puedo sostener esta causa porque no tengo tiempo, pero sí quiero que me sirvan, que me den, que me ayuden a mí cuando se ofrece. Entonces, que el Padre venga a decirme la misa, pero que yo ayude al Padre, no, es que el Padre él ya sabe, él hace todo solito, es su deber.
y no ayudan a la iglesia, nada más exigen, puro recibir, nunca dar. Entonces, no, eso es pecado, y en esta época peor, porque hay más necesidad, porque hay menos sacerdotes, porque los sacerdotes tienen menos medios, tienen menos ayuda, entonces se vuelve más grave ese pecado de omisión de ciertos católicos. Yo no digo todos, pero muchos sí. La vanidad, la vanagloria que se mezcla a veces en que, sí, yo soy tradicionalista, pero yo sé más que tú, entonces tienes que escucharme lo que yo te diga. O sea, esa vanidad de querer creer todo saber, ¿verdad? Hay unos que están buscando la oportunidad para decirle al Padre, usted se equivocó en eso, ¿verdad? Y están faltando al respeto. Pero no es así, ni de esa manera que se deben decir las cosas, ¿verdad? Hay cosas que aunque fueran ciertas, hay maneras de decirlas, ¿verdad? Como un hijo, como el niño Jesús en el templo, él no era pretencioso, aun si era Dios. Y a los doctores de la ley nunca les faltó al respeto. Es que yo soy Dios, es que yo soy el niño Jesús. No, él les hacía preguntas, pero eran tan acertadas sus preguntas, tan atinadas, que eso los dejaba desconcertados a los sacerdotes, diciendo, este niño me está sugiriendo cosas muy interesantes, pero no lo hacía con vanidad, ni con pretensiones, ni con esa petulancia que tienen algunos fieles que quieren hacerse sentir como personas importantes, y es una arrogancia insoportable. Después, la soberbia, la susceptibilidad. Es que fulanito me miró mal y entonces yo ya no quiero hacer esto, no quiero. Bueno, esos son detalles. Entonces, todo eso, cuando el mundo se está hundiendo, cuando la casa se está quemando, cuando las almas se están condenando, yo no quiero hacer esfuerzos, ¿verdad? Es que esto no me gustó, un detallito, esa soberbia, entonces aquellos que quieren tener autoridad, pero no tienen la misión de la iglesia. ¿Quién tiene la misión de la iglesia? Son los apóstoles, que Jesucristo los mandó en misión, y ese mandato de Jesucristo es muy importante, porque los que tienen el mandato son los que representan a Dios, y los que no tienen el mandato pues no representan a Dios. Entonces aquellos que quieren mandar pero no tienen mandato, pues son unos arrogantes, y son unos están usurpando una autoridad que no tienen, ¿verdad? Entonces de parte de la iglesia tenemos el mandato de la santidad, santificar las almas, de predicar la verdad. ¿Quiénes? Pues los ministros de Dios, ni más ni menos. Los fieles no tienen mandato de enseñanza, pero no quiere decir que estén completamente desprovistos, porque pueden estudiar, pueden conocer la enseñanza de la iglesia, pero no viene de ellos. Entonces esa autoridad también viene a veces por orden de la naturaleza. Por ejemplo, Dios dio a los padres de parte del orden natural, pues la autoridad en su casa. Entonces los padres tienen autoridad sobre los hijos, estos tienen un mandato también que viene de Dios, pues es el orden natural que Dios hizo, que Dios impuso, y los padres tienen el mandato de educar a sus hijos, de criar a sus hijos, de ayudar a sus hijos. Tienen autoridad, pero no es una autoridad espiritual estrictamente, sino más bien en el orden de la naturaleza, como padres, ¿verdad?, que han dado la vida a sus hijos. Entonces, en este tiempo, menos que nunca, tenemos derecho a la mediocridad, a la falta de generosidad, a esa mezquinidad que hay mucha gente porque es egoísta. Entonces hay que salvar a la iglesia hoy. Hoy la obra de restaurar la tradición debería ser la prioridad, porque de eso depende la existencia de la iglesia
y la salvación de las almas, porque sin la iglesia no hay salvación. Es un dogma de fe. Sin la iglesia no hay salvación. Nadie se salva fuera de la iglesia. La iglesia aquí en la tierra, la iglesia militante, por eso se llama militante, es una iglesia de soldados. No se dice la iglesia feliz o la iglesia que disfruta, la iglesia que se divierte, no, la iglesia militante, así se le llama. Y está la iglesia triunfante que está en el cielo, porque ya no batalla, ya no tiene que pelear, porque ya están en posesión de la felicidad. Y está la iglesia purgante, que es la que está en el purgatorio, porque está ahí para purgar sus pecados, ahí está para eso. Pero en esta tierra, en esta vida, la iglesia militante, porque estamos aquí para pelear, militante, milicia, ejército, guerreros, eso es el sentido de la palabra iglesia militante, y es un término que está en los catecismos, en la enseñanza de la iglesia. Entonces, evitemos de dejarnos enfriar, porque es el trabajo del demonio de minimizar las cosas, de hacerme ver lo grande como pequeño y de hacerme ver lo pequeño como grande. Es el trabajo del demonio, y en las personas que no rezan lo logra más fácilmente, ¿verdad? Entonces, yo quiero ser un santo mundano, o sea, ese es el santo liberal, ¿no? Que no existen santos que sean mundanos, porque todos los santos no eran anti-mundanos, pero para los liberales sí, hay los santos mundanos. Entonces quieren ser santos, pero como lo imagina el mundo, ¿no? Como los imagina el mundo, como los hacían en esas películas románticas que se hacían en México en otros tiempos. A veces se presentaba el sacerdote como un hombre de mundo, que andaba con la gente, que andaba en las fiestas, en las comilonas, y que andaba diciéndole siempre que sí a la gente. Sí, quieres divertirte, pues diviértete. Quieres ser feliz, pues sé feliz. Esa es la santidad mundana que la gente cree, que los santos son así, que no saben, que siempre le dicen que sí a todo, ¿no? Entonces, y la santidad cristiana no es así, porque la santidad cristiana tiene en cuenta que en este mundo existe el pecado, existe el mal, la tendencia al mal, y que siempre estamos en guerra con eso, porque estamos viviendo junto a eso. Nuestro cuerpo está herido y tiene tendencia al mal. Nuestras pasiones, a veces nacimos con defectos de carácter, todos, y toda nuestra vida debemos luchar contra eso. Hay unos que tienen un temperamento colérico y así nacieron, pero no es culpa de ellos, pero son las consecuencias del pecado original. Entonces toda su vida tendrán que practicar la paciencia para no enojarse, y así unos tienen más tendencia a la pereza, otros tienen más tendencia a pecados contra el sexto mandamiento. Toda su vida tendrán que luchar, ¿verdad? Y así en esta vida siempre hay que guerrear, en que somos miembros de un ejército que lucha contra el mal. ¿Y dónde está el mal? Son los tres enemigos del alma, que son el demonio, el mundo y la carne. La carne está en nosotros, somos nosotros mismos con nuestros defectos. El mundo es todo lo que hay en el mundo que obedece al demonio, que obedece al mal. No es el mundo que Dios creó, pero el mundo que se alejó de Dios, que el mundo que está contra Dios, ese mundo es enemigo del alma. Ese mundo que no quiere rezar, que no quiere pensar en Dios, que no quiere creer en Dios, que no quiere amar a Dios, que vive según los deseos de la carne, de los placeres y la comodidad. Y después está el demonio, ¿verdad?, que también nos combate todos los días, que nos sugiere cosas, que nos quiere debilitar. Pues ese también hay que combatirlo todos los días. Entonces, ese que hace creer a la gente que el rosario es algo pesado, ¿verdad?, que practicar las virtudes es algo inútil, que luchar contra nuestros defectos pues es tiempo perdido,
El demonio tiene mucha arte y mucha gente le cree, porque no rezan, porque no creen suficientemente en lo que Jesucristo dijo, en lo que la Iglesia enseña, porque no tienen esa curiosidad de conocer nuestra religión, de leer libros, de formarse, de escuchar, por ejemplo, hoy se pueden conseguir muy fácilmente en internet libros de vidas de santos, de formación religiosa, se pueden conseguir. También hay lo que llaman audiolibros en internet, y uno puede, yo estoy oyendo actualmente la ciudad de Dios, un libro de San Agustín que está leído, se puede oír en internet y se oye, está leído. Yo nada más pongo eso y estoy oyendo ese libro, es como si lo estuviera leyendo y al mismo tiempo estoy trabajando, haciendo algo y estoy oyendo eso y es como si estuviera leyendo un buen libro, y es un buen libro. Entonces esas pequeñas facilidades de la tecnología moderna, pues hay que aprovecharlas. Si la tecnología se puede usar para el mal, y hoy generalmente se usa para el mal, pero también se puede usar para el bien y hay que saber servirse de eso entonces ciertamente no todos tenemos tiempo de todo siempre, pero debemos encontrar esas pequeñas soluciones, ¿verdad? Podemos estar haciendo un trabajo manual o haciendo algo de limpieza, lo que fuera, y oyendo esas cosas, y al mismo tiempo estoy alimentando el alma con buenas lecturas, con buenas meditaciones. Entonces, en este día, bueno, hoy es domingo 16 después de Pentecostés, pero eso también, hoy es la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen. Pidámosle a la Virgen en su día que nos dé la gracia de permanecer así íntegros en la fe, en el amor de Dios, como ella siempre lo fue, y que nos dé la gracia del fervor, que nos libere de la mezquinidad, de aquellas personas que son mezquinas para Dios y ricas para sí, ricas, mezquinas para ayudar a la Iglesia y generosas para vivir sus diversiones, sus películas, sus comidas, sus paseos, ¿verdad? Pero mezquinos para ayudar a la salvación de la Iglesia. Hay que hacer algo porque se están extinguiendo los sacerdotes, los buenos sacerdotes se están extinguiendo, y hay que promover los seminarios y las vocaciones, y para eso también se necesita la ayuda de los fieles. Los sacerdotes no pueden hacer muchas cosas. Dios lo dispuso así para que los fieles se santifiquen ayudando a la Iglesia también. Forma parte de las obligaciones del cristiano, ayudar a la Iglesia, y los sacerdotes no pueden hacer aparecer dinero por aquí o por allá. Entonces dependen también de la ayuda de los fieles, y eso también es un acto de humildad para los sacerdotes, ¿verdad? Esas limitaciones que impiden, por ejemplo, a veces que se construya un seminario, a veces no se puede porque no hay medios. Entonces todos los que puedan, en la medida que puedan también, pues debemos colaborar en esta obra de restauración de la Iglesia. Vamos a pedirle a Nuestra Señora, vamos a pedirle a nuestro fundador, Monseñor Lefebvre, que desde de ahí donde está, desde el cielo, nos ayude a hacer todo bien y que realmente se restaure la tradición como debe ser, que él lo quiso hacer, pero le han destruido su obra. Algunos de sus hijos ingratos han hecho que han neutralizado realmente la obra de la Fraternidad San Pío X, y ahora ya la Fraternidad San Pío X ya no denuncia, ya no combate, que de una manera muy tibia y muy tímida, los errores del Vaticano II. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu